Antes de que se me enojen, les recuerdo que el poder no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Los machuchones a usted y a mí ni nos topan. Entre ellos son amigos y hasta compadres, pero usted agarrándose del chongo los domingos con la familia por defenderlos. Este es un video con fines educativos y de entretenimiento cultural, un recuento mal contado por mi voz angelical. López Portillo, candidato único presentado por el aparato oficial. Su elección fue una simulación total, boicoteada por la oposición. De todos modos, hizo campaña para la erogación de los presupuestos electorales ejercidos a carta cabal, es decir, gastarse un chingo de lana en los baños de pueblo. Pintor, deportista, abogado, escritor y presidente de México durante sus ratos libres. El precio internacional del petróleo se mantenía estable en una cotización, cuando de la nada un pescador campechano descubre un yacimiento al que llamaron Cantarell en su honor. De un día para otro la reserva de petróleo se multiplicó. Se empezó a explotar en forma en 1979. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Ante tal circunstancia, el señor licenciado Jolopo no previno que a mayor oferta, menor es el precio de los productos y a la innovación en eficiencia energética de los autos, por lo que de un año para otro pasamos de administrar la abundancia a defender cada peso como perros. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Aparte de su amiguito, el jefe de la poli, que después fue encarcelado, la historia se repite y se repite porque estamos en un bucle. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Y toma la que nos saquean. Miguel de la Madrid Hurtado. En su elección hubo un atisbo de apertura con un montón de partidos políticos satélites de siempre, pero con las reformas se incorporaron los nuevos diputados y senadores de representación proporcional, plurinominales, con una nueva configuración del Congreso. El PAN atrincherado pero latente, y la izquierda reconfigurando entre las divisiones ideológicas, pues lo normal. El PRI ganó con la mano en la cintura, la presidencia, mayoría en las cámaras y en todos los congresos estatales y federales, tenía todo. O sea, el PRI tenía el control de los medios de comunicación, las industrias, era una economía cerrada y proteccionista con el tema de la renovación moral de la sociedad. Metieron a la cárcel a Durazo, el amigo de Jolopo, ascendido a general y jefe de policía. Por otro lado, como manejaron todo el tema de la devaluación del peso, imprimir un chingo de billetes sin tener las reservas de oro que lo respalden, con una inflación de 100%, y en alguna ocasión llegó a estar en 200% anual, y la mitad de la población era pobre, justo como ahora. Obviamente en medio de la marginación, la falta de servicios, en la capital, la urbe más contaminada, más superpoblada, marginación y pobreza conviven con los grandes desarrollos inmobiliarios. En 1984, una explosión de gas hizo simbrar el norte de la ciudad. En San Juan Izhuatepec, y chingale que nos cae el terremoto el siguiente año en 85.
está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. México realizó el Mundial de Fútbol 1986. México 86, México 86, donde se vive la emoción. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Chiquitibum, a la bim bomba, chiquitibum, a la bim. Escucharemos ahora la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Meta usted en el mismo costal la gasolina con plomo o sin plomo, mientras el gobierno proteccionista distribuía en exclusividad la leche para toda la industria. No solo fue la Conasupo, la tienda de conveniencia del gobierno. Todas las industrias asociadas al insumo le compraban al gobierno por ley, con el condimentito decreto de Chernobyl. No más poquito, como 80,000 toneladas en polvo, pues se le estaban vara. Como es de esperarse, los casos de cáncer misteriosamente se multiplicaron por 5 en los siguientes años. Es decir, la sede del mundial, pues la economía no repuntaba y pues tuvieron que hacer pacto económico para no subir los precios y subsidiar muchos sectores como la electricidad o el transporte colectivo. Nos hemos reunido el día de hoy para firmar un pacto de solidaridad económica. Luego lo más importante, la sucesión presidencial. En su momento operada por el secretario de Gobernación en turno, Manuel Bartlett. El problema de la sucesión era que varios se sentían con arrestos para la grande dentro del partido de Estado, el PRI. Hubo una ruptura política con el ingeniero Cárdenas y Muñoz Ledo, quienes se refugiaron en esos partidos de mentiritas como el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el PSUM, Partidos Socialistas Unificados de México, para hacer una candidatura única con Cuauhtémoc al frente que se llamaba el Frente Democrático Nacional, corriente que luego sería el PRD. Por el PAN fue Maquillo, quien murió en un trágico accidente automovilístico un tiempo después. Rosario Ibarra de Piedra con los trotskistas del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por el Partido Demócrata Mexicana, el Gallito, Gumersindo Magaña. Y por el PRI, el licenciado don Carlos Salinas de Gortari, quien ganó con la consabida caída del sistema, así como cuando vas al Oxxo y no hay sistema, así. Hizo que los datos y la información del Distrito Federal se tardara mucho más tiempo de lo previsto. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en situación de poder afirmar que el retraso que tenemos será sustituido. Esta declaración de un aturdido secretario de Gobernación anunció una semana de graves irregularidades en la Comisión Federal Electoral.
Carlos Salinas de Gortari gobernó México desde 1988 a 1994. Economista del Grupo Monterrey, entrando que mete al bote al líder sindical más machuchón del país, don Joaquín Galicia, alias La Quina. Su elección fue un abanico de marrullerías con la oposición reclamando fraude. A la muerte de Maquío, los panistas se decantaron por el esquema de las concertaciones. Momento, Joaquín. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. En su gobierno, el pacto económico se mantuvo, luego volvió el pilón. En 1990 se reprivatiza la banca como una medida según que para dinamizar y abrir la economía. Se reanudan las relaciones diplomáticas con el Vaticano. El espejismo de bajar ceros a la moneda, la estabilidad de la paridad peso-dólar estaba a 3 pesos por cada dólar. Inicia labores en 1990 el reactor nuclear Laguna Verde, el fin de la economía mixta en la que abrieron el mercado quitando barreras arancelarias, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, que era poner a disposición de las grandes corporativos transnacionales la mano de obra y materias primas baratas para su explotación, que según por el maldito proteccionismo, aparte, subidos en la vorágine de la privatización de empresas de Estado. Sus cartas fuertes fueron Solidaridad, un programa en donde las comunidades ponían la mano de obra y el gobierno los recursos para construir obras de infraestructura básica en las comunidades marginadas, y el Procampo, que era una compensación económica para poder hacerle competencia a los productores mexicanos a los de Gringolandia y de Canadá. Esto en vista de la eliminación de los precios de garantía para productos como frijol y maíz. En 1992 explota en Guadalajara el sistema subterráneo de distribución de gas LP o licuado, uno que acababan de poner un año antes. En 1993, la muerte del cardenal Posadas en el aeropuerto en un fuego cruzado entre capos era un presagio de lo que se venía. Se supo seducir a la gente con el ahora sí. Desafortunadamente se abortó la misión y el caótico fin de sexenio nos dejó en un estresante llamerito. El 1 de enero de 1994, año electoral, el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, unos locos guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaran la guerra al gobierno tomando varias cabeceras municipales en el estado de Chiapas y toman como rehén al gobernador del estado, el general retirado Absalón Castellanos. Se nombra una comisión por la paz en la figura de Manuel Camacho Solís después de algunos combates. Manuel Camacho, ardido porque no le dieron la grande, le restaba visibilidad a un debilitado Colosio, candidato que desafortunadamente falleció en Lomas Taurinas en un magnicidio que le abrió la puerta a no a un candidato suplente, sino al único que sabía cómo hacerlo. Ese mismo año, ya con un presidente electo, matan al excuñado de Carlos Salinas de Gortari, el secretario general del PRI, próximo líder de la bancada priista en la Cámara, Ruiz Massieu. Con Colosio se fue la continuidad y vino el quiebre, con los capitales extranjeros huyendo por la inestabilidad política en el país al cierre del sexenio, la incertidumbre de si iban a empezar los madrazos o no. Ernesto Zedillo, prometiendo bienestar para tu familia, el hombre que sabe cómo hacerlo. ¿Hacer qué exactamente? ¿Privatizar los ferrocarriles? De 1994 a 2000 fue la época dorada de los tecnócratas. Su desafortunado ungimiento como el bueno hizo una elección tranquila, aplicó la máxima clásica de Roma. La culpa de todos los males es de la anterior administración. En diciembre de 1994, la moneda se devalúa, apoyado en payasos como Lozano Gracia y Chapa Benzanilla, que esotéricamente quisieron enderezar el rumbo del país. ¿Qué pensarán los inversionistas sobre la seguridad de su dinero en México?
Raúl Salinas le había prestado 29,700, para ser exactos, millones de dólares a don Ricardo Salinas Pliego para comprar los derechos de TV Azteca. 2 años más tarde, el señor Raúl es apresado por malversación de fondos y le congelan cuentas con cientos de millones de dólares en Suiza. Apegado al Estado de Derecho, la investigación del caso Colosio dio como 3 giros de 180 grados y no llegó a nada. Un refilón autoritario del último presidente imperial del PRI cambió a todos los ministros de la Suprema Corte a contentillo. Con el apoyo del PRIAN, Ernesto Zedillo contrató una deuda similar a la que contrató López Portillo, 54,000 millones de dólares. Deuda que, sumada al Fondo Bancario de Protección al Ahorro de los recientemente reprivatizados bancos, del dinero de todos que saca el gobierno de los impuestos, tenemos que pagar las deudas de los banqueros que se chingaron la lana en la fuga de capitales durante el llamado efecto tequila. La solución única del gobierno, el rescate financiero de esos bancos que también manejaron el dinero de los ahorradores, y las deudas de los bancos estaban en dólares. Entonces fue cuando nació el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la cartera vencida del campo, en la que los campesinos que contrataron créditos hipotecarios para maquinaria de un día para otro, le subieron los intereses, y la aprobación del anatocismo, que es cobrar intereses sobre los intereses, dio origen al movimiento del Barzón. El Procampo y Solidaridad se transformaron en Progresa, que sirvió para lo que se le unta al queso. En la práctica se abandonó el campo, lo que generó una ola de migración hacia el norte. Todo eso fue agotando el viejo sistema, lo que le abrió la puerta a la alternancia. Zedillo fue el ejecutor de la purga de priistas, pero no le alcanzó para conservar el poder ejecutivo. Primero con la victoria de Cárdenas en la Ciudad de México en 1997, y luego ya en el proceso sucesorio de su partido, en el que de todos modos hubo una cargada en favor de Labastida, secretario de Gobernación de Zedillo. Aunque hubo una simulación de democracia interna en el PRI, Humberto Roque Villanueva, mejor conocido como el creador de la legendaria Roquiseñal, festejando la aprobación del incremento del IVA de 10 a 15%, otra de las gracias de Zedillo. Y luego Manuel Bartlett, ese perfil nacionalista tiranosaurio, y el más divertido de todos, Roberto Madrazo Pintado, con su lema que era palabras más, palabras menos, dale un madrazo a México. Buscando el bienestar de tu familia, porque él sabe cómo hacerlo, Zedillo mantuvo la sana distancia. Al minuto 1 del cierre de la elección, reaccionó concediendo la victoria a Vicente Fox. El propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Vicente Fox, ay. Su elección fue marcada por el hoy y el cambio ya, en coalición con el Partido Verde. Es decir, nada de contenido, solo eslogans. No ha llegado tu confirmación famosa. Vamos al viernes. Hoy. Ante un Parco Cárdenas desinflado, pasado de moda y anticuado, y un Labastida que se mantenía en empate técnico. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Temas de campaña muy profundos y llenos de contenido. Ya, hoy, la gente pensó que como hablaba como ranchero y venía de la empresa Coca-Cola, iba a ser un buen administrador, el primer presidente de la alternancia y uno de los más frívolos. Ni más ni menos que a Ponchito. Ponchito, ¿cómo estás? Pues bien, yo voy a tomar muy bien aquí en Rancho San Cristóbal, aquí preparando mi agencia de publicidad Travel Ponchito y no sé qué más. Ponchito, déjame decirte que hay que recordarle al presidente Fox que el día de la Candelaria le quedó mal a los niños de la calle. Buenas noches, soy Vicente Fox Quesada
Y hoy me llena de orgullo estar con el maestro y filósofo Armando Hoyos, un verdadero erudito de la cultura. ¿Cómo a qué hora termina su discurso? Para ser presidente tienes que ser cabrón. Es bien fácil decir, es un pendejo. Sí, claro, por eso es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En su momento se vendió como el gran cambio de paradigmas. Sin embargo, al no modificar el sistema político, los nuevos virreyes oligarcas lo mangoneaban a placer. Su frase célebre fue, ¿y yo por qué? En donde se desentendía de la toma violenta del Canal 40 por parte de un comando armado que envió al Cerro del Chiquihuite Ricardo Salinas Pliego para tomar las antenas. Por supuesto, su inexperiencia política fue la que desencadenó la situación de inseguridad creciente. Lo único bueno que tuvo fue enfermarse para no apoyar a Bush con la guerra de agresión de Irak. Decía cada cosa, y más cuando ya se iba. Su canción favorita era El Hijo Desobediente. Para empezar, cambió el logo del gobierno de México mochando el águila. Recordemos que la Constitución impedía que los hijos de extranjeros fueran presidentes en México. En su caso, una modificación a modo lo benefició para llegar a la grande. Ahí fue cuando se empezó a descomponer la cosa. Los hijos de su esposa se vieron envueltos en escándalos de corrupción en Pemex. También en su sexenio el Chapo Guzmán hizo su primer escape. Pero era el país de las maravillas. Progresa se convirtió en oportunidades, que tampoco recibió una chingada, y la competencia desleal que trajo consigo el Tratado de Libre Comercio, por lo que la migración incrementó aún más. Prácticamente le rompieron la madre al campo y se empezaba a importar maíz y frijol. No más faltaba que hasta importáramos nopales. El presidente Vicente Fox, convencido, asumió que en todas las escuelas de México ya había enciclomedia, con pizarrón electrónico con internet en las casi 200,000 escuelas de todos los niveles en ese entonces. No existía ni un mugroso censo, pero en el presupuesto sí estaban los pizarrones comprados. En 2005, el secretario de Gobernación y mejor amigo del presidente muere en un trágico accidente aéreo cuando se desplomó su helicóptero por un banco de niebla. Como presidente, se metió hasta las orejas en la elección presidencial, con lo que mostró su verdadera cara, apostando a destruir a Andrés Manuel, metiéndolo al bote. Pero el señor no estaba solo. Salieron a responder los ciudadanos y regresó al cargo de jefe de gobierno después de su desafuero. Fox intentó imponer un nombre de su confianza en la elección interna de su partido, el PAN, con Krill, e incluso se rebajó a barajar el nombre de su esposa, Martita, para presidenciable. Pero en el PAN son contreras de corazón. La canción favorita de Calderón también era El Hijo Desobediente, por lo que en su telenovela se le reveló y ganó la candidatura. Felipe Calderón Hinojosa, el presidente del empleo y las manos limpias. Su elección accidentada, plagada de anomalías al estilo de Nicolás Maduro, lo avalaron con una diferencia de 250,000 votos en un resultado cerrado en el que no se contaron los votos casilla por casilla, además de la campaña negra en los medios de comunicación pagados por fuentes casi anónimas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Todos los mexicanos, no votes por otra crisis. Quiero voto por voto, si no armo un alboroto. Quiero voto por voto, recuento. El peje está ardidote y quiere que se note. El internet apenas empezaba en México. Todos esos cuestionamientos y el rápido reconocimiento de Estados Unidos lo dejó mal parado en lo interno, con un amplio sector de la población que lo repudiaba, por lo que adoptó el tema del combate al crimen organizado de manera personal, colocando empleados del crimen organizado en posiciones clave, iniciando a petición del gobernador Cárdenas Batel el operativo Michoacán. Claro, él no sabía que su secretario de Seguridad Pública era la chiva después de la muerte de su mejor amigo y secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño en un trágico accidente aéreo, el comienzo de su gobierno, y de la explosión en los ductos de Pemex que se atribuyó el Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla que anda por ahí. Algo cambió. Se hablaba ahora de daños colaterales, bajas, ataques armados, abatidos, operativos rápidos y furiosos 1 y 2. Lo del empleo, ya ni se decía. Afrontó la crisis económica mundial como un héroe de manual. Que los trabajadores cobren menos y una parte de su salario lo pagamos de los impuestos. La medida fue proteger el empleo a través del programa de preservación y de paros técnicos.
Aquí lo que buscamos fue que las empresas que de repente dejaron de vender sus productos a Estados Unidos durante la crisis no se vieran en la necesidad de despedir a sus trabajadores. Y por ello el gobierno federal propuso pagar hasta una tercera parte de su sueldo con cargo al gobierno federal, otra tercera parte por cuenta de la empresa y otra tercera parte por cuenta del trabajador. Así las empresas transnacionales no se van de nuestro país porque solo pagan 1/3 a sus trabajadores. Cosas humanistas de gran calado. El salario mínimo era de 66 pesos y el kilo de tortilla estaba en 11 pesos. Y luego de la crisis económica de 2008 viene la emergencia sanitaria del H1N1, la gripa de los puercos. Si en la emergencia epidemiológica no hubiera actuado con esa visión de Estado su gobierno, cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epidemiológico fue exponencial. Pues con medidas en contra de los trabajadores, que se llenaban la boca diciendo son decisiones difíciles, pero hay que asumirlas todos. Luego vino el bicentenario y ahí sí ya se despacharon re bien en lo de los empleos. Entregaron a destiempo obras con sobreprecio. A esas alturas, cuando ya la sucesión estaba resuelta, solo queríamos que se acabara. Patrióticamente aportó de manera especial del presupuesto de presidencia, pues poquito, nomás 2,000 millones de pesos que le faltaban a Marcelo para la línea 12. También queremos darle las gracias, y por eso está el día de hoy aquí, además de ser esta una obra nacional, al presidente Calderón, porque nos faltaban 2,000 millones de pesos y él ordenó que se incorporaran al presupuesto. Gracias. En 2011, el secretario de Gobernación, Blake Mora, pierde la vida en un trágico accidente aéreo cuando su helicóptero perdió el control y se estrella. Las causas, una falla mecánica. La asociación se le fue de las manos de manera pactada con el niño bonito de Atlacomulco, porque a la mujer de las quesadillas la dejaron sola e incluso espiada. No, yo también. Los dos le mandamos a Alejandra Soto y a Claro Barcelona. Pues mándanos un saludo. Por si pasa nuestra llamada, que pasen nuestro saludo. Muchos saludos un saludo cariñoso a Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Soto. Enrique Peña Nieto entró con el apoyo de una mega cargada. En el argot, la cargada es que todos los sectores dicen que este es el bueno, y en una coalición electoral con el Partido Verde Ecologista. Sin muchos aspavientos llegó, según que para mover a México, te lo firma y te lo cumple. Llevaba el visto bueno de la clase pudiente del país y de Estados Unidos, que lo veían con buenos ojos, que a los gringos les encanta ver un presidente mexicano chaparrito. Por supuesto, en su gobierno el salario mínimo no subió casi nada y por eso estaban felices. Metió a la cárcel a su rival política, el Baester Gordillo, energética, lo que le ocasionó un infarto a Andrés Manuel, del cual sobrevivió. Nada más entrando, la torre de Pemex explotó por una fuga de gas, quemando todos los papeles de la anterior administración de Calderón. Supo administrar los escandalillos que le aparecían e incluso metió a la cárcel a Duarte. No para la caja china, sino por el real compromiso con la máxima magistratura del país. En su gobierno se peleó con los ricos de las telefonías y les bajó la tarifa a $1 por llamada local y de larga distancia. El señor cometía tantos errores cuando hablaba que a lo mejor era porque no alcanzaba a escuchar bien el chícharo, tanto que se fue convirtiendo en un meme. A 1 minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos estamos en el... al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, a ambos gobernadores, en esta cercanía, ya me confundí con tantas, en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo.
simplemente México sin hambre, programa emblemático de Peña Nieto. Todos vimos como en cada escuela daban desayunos escolares, o ustedes de los desconfiados que piensan que se chingaron la lana mientras usted veía el mundial cómodamente. Échele cuentas, en México hay casi 14 millones de estudiantes de primaria. Por 50 pesos de su desayuno, leche, huevo, cereal y fruta, por 5 días a la semana durante 6 años. Un muñecote de oropel. Su esposa compró una mega casa de 17 millones en una zona súper exclusiva con el sudor de su trabajo. Pero la gente es canija y mal pensada. Peña había firmado con una empresa asociada al gobierno chino la creación del tren México-Querétaro. La licitación la había ganado la misma constructora de la casa de la actriz Angélica Rivera, pero el contrato se canceló teniendo México que pagar una indemnización de miles de millones de dólares para que no se hiciera la obra. Aún así, México avanza y empezó un aeropuerto en Texcoco, que fue la manzana de la discordia con AMLO. En 2014 se transforma el programa Oportunidades en el programa, lo cual tampoco resolvió nada y la cosa seguía del cocol para los productores del campo. En 2017, de manera inexplicable aún para los científicos, volvió a haber un terremoto en la Ciudad de México. Durante las elecciones, el presidente metió toda la carne al asador para que la pelea fuera Mid contra AMLO, al acomodarle acusaciones penales a Ricky Riquín Canallín, quien se peló unos años, solo regresó cuando tuvo fuero como plurinominal. Y luego queda Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Cuando ganó, lo hizo con una serie de promesas como regresar al ejército a sus cuarteles, la gasolina costaría 10 pesos el litro, aliándose electoralmente con el Partido del Trabajo. Partido Encuentro Social. Postuló simultáneamente a ese intelectual Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos. Bueno, salió hasta con el mismísimo diablo para lograr la elección. Al entrar se da cuenta de cómo están las cosas y dejó por 2 semanas sin gasolina a México para combatir el huachicol, con el lamentable suceso de la explosión del ducto de Hidalgo. Luego rifó el avión presidencial con el que recaudó, con unas cuentas que a mí me impresionó cómo multiplicaba 1,000 por 1,000. Se pagó indemnizaciones para no hacer las obras del aeropuerto en Texcoco, otra vez, pues total, que paguen los mexicanos, a esas empresas que ya estaban contratadas con licitaciones públicas desde la administración de Peña Nieto. Se hizo la ampliación del aeropuerto Felipe Ángeles, se inició el negocio del flete estratégico con la cadena de suministros para los gringos con el tren interoceánico y se realizó exitosamente el Tren Maya. Sí, de alguna manera apoyado en un equipo de cuadros de la vieja guardia como el exsecretario de Gobernación de Ernesto Zedillo o el comprobadísimo Manuel Bartlett. A mitad de su sexenio declaró pañuelito blanco, ya no hay corrupción, con el argumento de fuchicaca. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fuchicaca! Sale con sus jaladas de que lo de Selgalmex, no, pues que a Chuchita la bolsearon. Presas, rellenos sanitarios, generadores de inundaciones y desastres. Se tuvo que optar por inconvenientes e inundar las partes más pobres de Tabasco, su estado natal. Alfa, Nacajuca, Centra. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chotales, los más pobres. Su enfoque durante la pandemia fue el de la inmunidad de rebaño. Como maldición azteca, volvió a temblar el 19 de septiembre, pero en 2022. Luego, para acabarla de chingar, que se calle el metro, el más nuevo, el que construyeron sus cuates y funcionarios. Como detalle anecdótico,
le dio el Premio Nacional de Ingeniería al respetabilísimo don Carlos Slim. Subió el salario mínimo, hay que reconocer que hubo grandes aciertos y tuvo una distribución de la riqueza más acorde a un país petrolero, porque prácticamente desde antes el país ya estaba hipotecado, no hay crecimiento. Y pues como conclusión, el sistema va a usar cualquier fachada o disfraz para que no te des cuenta hasta que te toca vivirlo.